está colaborando con el espacio de libre pensamiento, pues desde hace tiempo tú me venías comentando la intención que tenías de desarrollar este libro, que el tema era duro, que no sabías si al final lo conseguirías o no, y lo cierto es que yo me llevé una grata sorpresa en un momento cuando me llegó la invitación a la presentación del libro. La presentación del libro en el Espacio Mercado realmente fue un éxito. Y el tema, pues desde luego nada más escuchable, pues la propuesta que yo le hice a Ángel, y Ángel pues probablemente dijo adelante con el tema, fue por qué no hacemos una ponencia dentro del espacio de libre pensamiento y hablamos de ese recorrido que tú has hecho, tan pormenorizado, tan detallado, tan de peso, y que, pues haciéndolo quizá un poco más liviano, pero que nos llegue a todos. Y bueno, pues hoy estamos aquí, afortunadamente, pues porque el primer paso de la terminación del libro, que es, yo os invito concretamente a que lo leáis, porque es un libro muy documentado, es decir, muy serio en los planteamientos, y que yo creo que no tiene desperdicio algo. Ángel dice, no, las citas son numerosas, no sé qué, bueno, las citas de lo que te hablan es de que el tema está tocado por 100 sitios diferentes concretamente y responde prácticamente a todo, ¿no? Y bueno, pues yo después del intro y todo lo que sí te cedo es la palabra y cuéntanos ese recorrido que abarca desde la Pepa del 1812, que parece que las cosas no han pasado, del 1812 pues hasta donde tú quieras. Bueno, pues en primer lugar agradecer a la Fundación César Navarro que haya tenido la deferencia de invitarme a hablar, aunque sea en forma de ponencia, de este libro, Religión y Escuela, la guerra de nunca acabar, 1812-1939, editado por Raíces, y agradecimiento que hago extensivo a todos y a todas las presentes, porque bueno, son fechas que casi todo el mundo está muy ocupado. El libro además ya se ha presentado en Getafe, digamos, de manera más o menos oficial, y entonces pues como que 2 presentaciones pues son como mucha comida para tan poco pollo, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, yo he colaborado y seguiré colaborando con la Fundación César Navarro, en concreto con el tema, con las ponencias del libre pensamiento, que tienen un grupo motor muy interesante, y tuve que dejar, de hecho, el estar en ese grupo, entre otras cosas, pues porque estaba metido, me había enfrascado en esta historia que casi me ha dejado allí la salud. De manera que casi lo digo, el libro estaba pensado para hacerlo en dos tomos, de 1812 a 1939, y de 1939 hasta 1970, que es la Ley General de Educación, año en el que, como sabéis, se instituye en España un marco educativo distinto que se llamó la Educación General Básica. No estoy muy seguro de que vaya a hacer el segundo tomo o la segunda parte del libro, porque en las condiciones en las que ha habido que hacer pues me ha quitado muchas horas, y sobre todo a la gente que me rodea. Y entonces, bueno, ya somos mayores, en fin. Bueno, en primer lugar, deciros que escribir es un acto que esencialmente se hace en soledad. Sin embargo, sería un atrevimiento por mi parte decir que estas páginas son exclusivamente mías. Las casi 450 citas que aparecen en el texto son el fruto de muchísimas lecturas, y en ese sentido, antes, durante y después de haberlas escrito, pues he estado acompañado de todos los autores. Agradecimiento de alguna manera del que soy deudor, ¿no? O por decirlo de otra manera, yo he sido el conductor del pensamiento que han producido otros. El libro se gestó en el año 2012 para celebrar el 200 aniversario de la Constitución de la Pepa, y también el 200 aniversario de la escuela pública o de la instrucción pública, porque el término de escuela pública es un término relativamente moderno. Pues
la editorialita esta, Raíces, me habló, me sugirió la posibilidad de hacer un libro haciendo el recorrido con una hipótesis que es totalmente distinta a la que tiene el libro. Iba a ser una especie de una escuela gris a una escuela de colores. De alguna manera era, digamos, la evolución de aquella escuela incipiente que había en España. No digo que no hubiera escuelas antes de la Constitución del 12, que las había, pero no era responsable civil subsidiario de la escuela el Estado, que es donde quiero que lo entendáis. Y bueno, pues lo cogí con cierta ilusión, pero a medida que iba haciendo trabajo de campo para documentarme, yo tampoco tenía muchos conocimientos del tema, pues empecé a notar que las cosas no iban por ahí. La escuela pública, en vez de haber tenido un camino, digamos, de rosas, no era así, sino que más bien habían sido palos en la rueda lo que había tenido a lo largo de los 200 años. Entonces hablé con ellos y les dije que a mí no me interesaba escribir desde esa hipótesis de partida. Y bueno, la contestación que me dijeron, pues es que a nosotros casi tampoco nos interesa. Estamos en el año 2012, hay una crisis galopante, no se vende un libro y bueno, pues no te hemos dicho que lo dejaras casi porque, bueno, por el compromiso, digo, así que lo dejamos y ya está. Y así quedó. Yo les mandé pues un poco el trabajo de campo que había hecho y así lo dejamos. Y hace 2 años aproximadamente me dijeron, hombre, pues ¿por qué no lo retomamos? Y pones o escribes desde una hipótesis, digamos, de la lucha o la pelea o como queráis llamarlo, que las dos identidades colectivas, Estado e Iglesia, han tenido a lo largo de la historia por el control de la escuela. Y bueno, y ahí empezamos a hacer las cosas, empecé a trabajar en esa dirección y el resultado pues han sido 300 y pico páginas de un libro que lo fundamental no es lo que yo he escrito, sino las aportaciones que a lo largo de toda la historia han ido haciendo autores que han escrito muchísimo sobre ello, ¿no? Yo, como decía antes, he sido de alguna manera el hilo conductor. La portada del libro pues, es la salida de las escuelas de monjas de un pueblo de Extremadura, de Ceclavín. Quise poner una foto de una escuela de mi tierra, entre otras cosas porque es lo poco que uno le puede aportar como homenaje a ella. El prólogo está escrito por un profesor de Sociología de la Facultad de Política de la Universidad Complutense, que fue profesor mío de Estructura Social y Política de América Latina. Y hay una dedicatoria pues, dedicada pues, el libro empieza con una mujer y termina con una mujer. De alguna manera, pues ellas fueron también las grandes sufridoras de esta escuela, sobre todo en el 19. Luego si vemos alguna foto de algún documento que hay de cuáles eran los contratos que se le hacían a las maestras de la época, podréis ver alguna cosa de esa. Y bueno, pues la dedicatoria está dedicada a la olvidada memoria de Luis Bello Trompeta, y esa ha sido una de las razones por las que he hecho el libro. Porque hay mucha gente en la escuela y en la educación que están absolutamente olvidados, no los conoce nadie, y fueron los adalides de la escuela pública que disfrutamos hoy. Ya sabemos el tema de la Escuela de la República y tal. Pero antes de eso hubo otra gente que apostó mucho y fuerte porque aquello fuera. Y también está dedicada a todos aquellos docentes que vieron y ven en sus alumnos fuegos que encender en lugar de botellas que llenar. Porque llenar botellas sabemos todos. Y la escuela tiene que ser todo menos eso. Pero eso es una apreciación mía que carece de valor, ¿eh? Y después tiene un cuentecito que os voy a leer, que dice así. Allá en tiempos muy remotos, un día de los más calurosos del invierno, el director de la escuela entró sorpresivamente al aula en que el grillo daba a los grillitos su clase sobre el arte de cantar, precisamente en el momento de la exposición en que les explicaba que la voz del grillo era la más bella de todas las voces, pues se producía mediante el adecuado frotamiento de las alas contra los costados. En tanto, los pájaros cantaban tan mal porque se empeñaban en hacerlo con la garganta, evidentemente el órgano del cuerpo menos indicado para emitir sonidos dulces y armoniosos. Al escuchar aquello, el director, que era un grillo muy viejo y muy sabio, asintió varias veces con la cabeza y se retiró, satisfecho de que en la escuela
todo siguiera como en sus tiempos. Augusto Monterroso. Bueno, de alguna manera eso ha sido lo que se ha pretendido, o lo que ha pretendido una gran identidad colectiva al disputarle al Estado el control de la escuela. La ponencia la he titulado un poco como la introducción del libro, estudiar el presente, el pasado, perdón, para interpretar el presente. Y bueno, a muy grandes rasgos, pues dice que tanto desde planos individuales como colectivos, si no se sabe quién se ha sido, no se sabe quién se es. Y eso son esencialmente estas 320 páginas, un recorrido por la escuela pasada que nos ayude o que ayude al que lo lea a interpretar el presente escolar. Una sociedad es fundamentalmente lo que ha sido su escuela, o por decirlo de alguna manera, ¿no? La sociedad actual es el producto de los que fuimos niños anteriormente. En las sociedades modernas, hasta hace relativamente poco tiempo, de aquí en adelante no sabemos cómo será, las redes y toda esta cosa de la realidad virtual está cambiando mucho estas historias, pero las clásicas políticas nacionalizadoras aplicadas para crear un corpus común con el que configurar los estados-nación actuales han sido la educación, la lengua, la territorialización y unificación del poder, el servicio militar obligatorio y la codificación de un pasado nacional, símbolos, himnos, aniversarios, lugares de memoria, etc. La consolidación de las naciones europeas surgidas a través de las guerras, después de las guerras napoleónicas, fue posible porque todas ellas implementaron dichas políticas socializadoras. Todas ellas, en mayor o en menor grado, echaron mano de la agencia de socialización más eficaz de todos los tiempos, la Escuela Nacional. De modo que todas ellas, todas estas naciones, al terminar la centuria decimonónica, habían completado con cierto éxito su configuración identitaria nacional. En Francia, nos dice Álvarez Junco, citando a Eugenie Weber, los campesinos, sumidos en sus patois, dialectos rústicos, se habían convertido en franceses a finales del siglo XIX gracias a la acción del Estado por medio de la escuela pública, la red de comunicaciones o el servicio militar. En Italia, Massimo de Azeglio, ministro de Instrucción Pública del primer gobierno de la Italia unificada, 1870, es decir, hace 4 días, expresó como nadie la importancia de la escuela en la construcción nacional italiana cuando afirmó: hemos hecho Italia, ahora tenemos que hacer italianos. Hecho que se logró porque en la escuela se implementaron políticas educativas orientadas a armonizar nación y religión, dos complementos del mismo amor a la patria. Revocando las tradiciones y restaurando la civilización de las regiones, nos proponemos conservar, decía el ministro, sus elementos buenos, fundirlos conjuntamente con el objetivo de reforzar y hacer cada vez más grande la nueva, única y verdadera civilización nacional. Y en la unificación Alemania son 3 ejemplos que he cogido. Jugaron un papel importantísimo la cultura en general y la escuela en particular, ambos elementos esenciales en la configuración identitaria alemana a lo largo del siglo XIX. Sobre ello poetizaba Oderlin, rememorando la importancia de la cultura en la Grecia clásica. Decía: alemanes, convertíos en griegos y obtendréis una patria alemana. Bueno, pues no ocurrió lo mismo en la España decimonónica, ni a lo largo de todo el siglo XX, ni incluso a día de hoy. No hace falta ser un lince para observar que en buena parte de España el sentimiento colectivo brilla por su ausencia. El sempiterno conflicto vasco, el paradigmático proceso catalán que tenemos ahora, las citadas al himno, la desafección a la bandera, de una parte no menor de la sociedad española, son una buena prueba de ello. Lo que pone de manifiesto que la nación real no ha coincidido nunca con la nación ideal ambicionada por teóricos y activistas nacionalistas, porque, bueno, ya en el año 1889, en una revista que llevaba por título La España Regional, se afirmaba: en España no hay una verdadera conciencia nacional porque en realidad no hay una nación, ni menos aún unidad nacional, sino un conjunto de nacionalidades dentro de un solo Estado. Estamos hablando del año 1889. Ahora es el tema candente de la actualidad, mientras que
Alemania, Italia, Portugal, Francia e incluso los Estados Unidos configuraron su identidad en el siglo XIX, no se planteamos todavía qué pasa aquí, ¿no? Bueno, ¿por qué pues en España no fragó la construcción nacional de manera análoga como lo hizo en las naciones indicadas? ¿Por qué la escuela pública no tuvo un papel decisivo en dicha construcción? ¿O por qué la escuela a lo largo de 200 años de existencia no ha sido un instrumento socializador eficaz? Son las preguntas a las que de manera aproximada tratan de responder las páginas de este libro, ¿no? Las múltiples y variadas han sido y serán las respuestas a la primera pregunta. La tesis de la debilidad del Estado podría ser una de ellas. Esta tesis no es mía, en modo alguno. Tuve la oportunidad de conocerla escuchando hablar a Carmen Alonso, Antonio Lorza, sobre el nacionalismo español, tomando como base un libro que lleva por título Mater Dolorosa, Madre Dolorosa, Madre Doliente, que es un libro, un clásico en la interpretación de las raíces de lo que ahora vivimos y cuyo autor es Álvarez Junco, que entre otras cosas, aparte de catedrático jubilado, pues fue asesor de Zapatero durante el gobierno. También me resultaron provechosas las disertaciones sobre la acción colectiva y la movilización social. Las afirmaciones que tiene escrito otro sociólogo que se llama Rafael Cruz, y habla, como decía, de esa historia. Se me escapa Vale. En torno a esta tesis de la debilidad del Estado, quiero que entendáis bien el tema de la debilidad, porque durante muchísimo tiempo y en muchísimos sitios las acusaciones que se le ha hecho al Estado ha sido que ha impedido la creación de otras identidades colectivas dentro del propio país. En ese sentido, por ejemplo, catalanes, vascos, etcétera, etcétera, siempre han argumentado que el Estado ha sido muy opresor durante todo el tiempo, Pues bueno, pues parece que la tesis más acertada es justo al revés. Si el Estado hubiera sido un Estado eficaz, como fue, por ejemplo, Francia, o fue Alemania, o fue Italia, seguramente no hubiera habido más identidades colectivas que la propia del Estado español, o el Estado español en los términos del reino de Castilla. En torno a esta tesis, como os decía, han teorizado muchísima gente: Lin, Jover, Borja de Riquer, Núñez, César, Fusi. Bueno, en síntesis, esta tesis sostiene que la idea de que los muros y las barreras que dificultaron la afirmación de la identidad española a lo largo del XIX y en el primer tercio del XX puede interpretarse como una crisis de penetración del Estado, porque éste no fue capaz de influir de manera afectiva y efectiva, las dos cosas, sobre los ciudadanos, ni con medidas educativas ni con las políticas adecuadas para la creación de herramientas culturales, símbolos, valores, rituales capaces de construir una identidad colectiva en donde se sintieran cómodos los distintos pueblos y capas sociales del Estado español. Es decir, hubo mucho Estado o poco Estado en muchos sitios y poca nación. Los más importantes, dice Junco, autores que han pensado sobre este tema, parecen estar de acuerdo, por tanto, en que el nacionalismo español tuvo que enfrentarse con otro género de problemas de gravedad como mínimo comparables a la imprecisión de sus objetivos políticos. La debilidad, impotencia o escasa cooperación del Estado, órgano que se suponía principal interesado en el arraigo y expansión de la idea nacional, no fue tal. Esta pasividad de los gobernantes puede en principio explicarse porque el siglo nacionalizador por excelencia coincidió en España con una crónica escasez de recursos públicos y sobre todo con una grave crisis permanentemente política. En este sentido, mentes tan claras y centradas como la de Ortega y Gasset definió la situación en una de sus llamativas fórmulas que, cual cuña publicitaria, alcanzó éxito enseguida y que se sigue utilizando ahora mismo para acusar a gobernantes y gobiernos
de su tradicional alejamiento de los problemas reales que acucian a la sociedad. Por supuesto, la frase no es otra, tampoco es así. Lo que he dicho en términos más prosaicos no era otra cosa que dos realidades tan alejadas como la abismal diferencia en todos los órdenes que existía entre la España urbana y la España rural. Estamos hablando todavía del siglo XIX. Así pues, era cuando menos dudoso que aquel entramado político-administrativo que era el Estado español del XIX fuera capaz de crear una identidad colectiva en los términos de comunidad imaginada, que es como se entienden hoy los nacionalismos versus naciones. El Estado se mostraba presente, pero no de igual forma para todos. Para unos pocos, los urbanistas, las ciudades, era una entidad lejana, pero de la que no era difícil obtener, precisamente por esa lejanía, rentas y prebendas, en tanto que para la mayoría de los españoles, el 75%, entre el 75 y el 80%, era población rural, se mostraba como una especie de monstruo depredador que cuando se acercaba lo hacía para cobrar onerosos impuestos o para llevarse a los más jóvenes a interminables guerras que se hacían en aras de intereses que a nadie les incumbían. El caso de la guerra de Cuba fue un ejemplo paradigmático, ¿no? Cientos de miles de soldados de pobres, porque los ricos no fueron a la guerra, pagaban para no ir, pues fueron a unas guerras que no sabían dónde estaban. Ni sabían dónde estaba Cuba, ni sabían dónde estaba la realidad española, continúa diciendo Ortega, es la provincia. La influencia de Madrid termina a 6 kilómetros de la capital, la distancia que se abarca desde la ventana del Ministerio de la Gobernación hasta donde llegaban, digamos, los ojos. Y ese era el Estado español, un Estado burocrático, un Estado real, pero que la influencia que tenía en las cuestiones de los súbditos, en este caso, pues eran absolutamente mínimas. Se pueden hablar de muchas formas de eludir el Estado. A los campesinos no les interesaba que llegara el Estado para nada, ni para llevarse hijos ni para cobrar impuestos. Hay trabajos muy interesantes sobre este tema en antropología. Había gente que no daba de alta a los niños en los patrones municipales, ponían nombres de mujeres a los niños para que no se les llevaran a la guerra. Está por ahí Guillermo y Pedro, que se ha ido. Nosotros llegamos a tener un compañero en el Abenazán, en Leganés, el maestro, que se llamaba Natividad. Yo cuando llegué ¿cómo que Natividad? Pues Natividad, un nombre de mujer, se había salvado de la mil, seguramente, con ese nombre, ¿no? Bueno, y tanto, a Isabel, en fin. Bueno, en los sucesivos capítulos se pretende responder a las demás preguntas antes enunciadas recorriendo el camino iniciado por la escuela pública desde que la Constitución del 12 considerara la educación como una cuestión de Estado para dirigirse, abro comillas, al grande objeto de formar verdaderos españoles, hombres de bien y amantes de su patria. La Constitución de 1812 es la única constitución en la historia del constitucionalismo español que ha dedicado un capítulo entero a la educación. La del 78 tiene 2 artículos, no tiene más. Aquella tiene un capítulo entero dedicado a la educación, lo cual da importancia de lo que entendían los constitucionalistas del 19 sobre el tema educativo. Bueno, pues termina, como decía, en el año 1939, según mi modesto entender, pues un periodo absolutamente definitorio en la construcción de la identidad nacional a partir de la identidad nacional y de la construcción nacional actual, a partir del año del cual la dictadura franquista, como sabéis, impuso por la fuerza de las armas en todo el territorio español una escuela que, basada en el temor y la obediencia, sirviera como instrumento socializador por excelencia del nacionalcatolicismo. Y en esas estamos. Camino largo, tortuoso y no exento de trabas, porque la otra gran identidad colectiva, la Iglesia Católica, le disputó al Estado liberal primero y a la Segunda República después la cuestión de la enseñanza. El primero, el Estado, convencido de que uno de los primeros cuidados que debe ocupar a los representantes de un pueblo grande y generoso en la educación pública, legisló y legisló, incluso contradictoriamente, provocando por ello agrios, exaltados debates entre las distintas facciones del liberalismo. Hay que recordar y poner en valor la palabra liberalismo del siglo XIX, es la gente más progresista.
porque es que ahora liberalismo pues es otro mundo, ¿no? En el afán de sustentar la escuela venidera en los principios de uniformidad, centralismo y secularización. Principios, por cierto, que se lograron con un plan en el año 1844, nada más y nada menos que 33 años después de proclamada la mítica Prepa, es decir, una escuela uniforme, una escuela centralizada en el Estado y una escuela medio secularizada. El control de la escuela ha permanecido en poder del gobierno central hasta el estado actual de las distintas, se ha distribuido, como sabéis, entre las distintas comunidades autónomas. Decisión política que, al menos desde la perspectiva de la escuela como es socializador, hasta el momento resulta poco menos que imprevisible. Tenemos el caso catalán, tenemos el caso vasco, alguna otra región que todavía no le ha dado por estas cosas, pero claro, si tú divides la escuela, pues puedes tener estos problemas. La escuela es un instrumento de control, no se olvide. Bueno, la segunda, la Iglesia, porque por mandato divino, por su propia naturaleza universal, estaba más interesada en hacer católicos españoles que españoles católicos. Y aquellos tres grandes principios, pero sobre todo el último, el de la secularización, es decir, el de acabar o quitar poco a poco la religión de la escuela, acababa con el control absoluto, con la tutela efectiva que el altar, en connivencia con el trono, habían ejercido sobre la escuela a lo largo de toda la sociedad estamental. A nivel estructural, no sé cómo vamos de tiempo, a nivel estructural el libro, la ponencia, la hemos distribuido en la centuria decimonónica del 19 en tres grandes capítulos, de la Pepa a la Gloriosa, y luego un subtítulo para indicar un poco por dónde van los tiros, el tortuoso camino hacia la secularización de la escuela. Es decir, durante todo este periodo, se da pues un tejer y un destejer legislativo en función de quienes detentan el poder, de quienes detentan los gobiernos. Cuando son más liberales, pues la escuela avanza; cuando son los gobiernos más conservadores, la escuela retrocede. A muy grandes rasgos, en estos periodos nos encontramos, como decía, con un continuo tejer y destejer legislativo, con una pugna ideológica donde liberales y conservadores se empeñan más en destruir mutuamente la concepción de escuela de cada cual que en unificar criterios. Pacto educativo se llama ahora, y supongo que tampoco saldrá esta vez después de 200 años, pero bueno, siquiera mínimos en aras de construir desde la escuela una identidad colectiva, una idea de España en donde se sintieran cómodas las distintas capas y pueblos del Estado español, ¿no? Sempiterna cuestión a la que nosotros, o yo he añadido otra constante que se va a repetir en la historia de la educación española como un martillo pilón: la escasez. Escasez es el concepto en torno al que giró la escuela del 19. Escaso el número de alumnos que asistieron a ella, escaso el tiempo que en ella permanecieron, escasos los recursos con los que contó y escasos por ende los conocimientos que apenas pasaron de leer, escribir, contar y rezar. La abundancia de tanta carencia, añadida al permanente desencuentro entre tradición y modernidad, pues ponen de manifiesto la debilidad de la escuela como un eje socializador o como el centro neurálgico desde donde construir una conciencia nacional. Nada que ver con lo que estaba ocurriendo y sucediendo en los países europeos como Francia, Alemania, Italia e incluso Portugal, que parece que no hablamos de ella, pero configuraron su identidad nacional en el siglo XIX y hoy por hoy pues ahí está. En este tiempo, bueno, pues hay un montón de programas educativos, el informe Quintana, el reglamento de instrucción pública, el plan Calomarde, el plan Duque de Rivas, por cierto, el plan Duque de Rivas de 1836. En el plan de 1836 está inspirada la LOMCE. La actual ley está inspirada en este plan, es el primer plan del dichoso Duque de Rivas que dice que la escuela tiene que ser pagada. Hay que empezar a cobrar la escuela porque lo público la gente no lo considera valor. Solo que ahora está escrita en otros términos. Cuando se lee el preámbulo del plan Duque de Rivas, la gente del siglo XIX le llamaba pan al pan
y vino al vino y lo ponía clarito, clarito, clarito. En un preámbulo de 1,5 páginas condensó todo. Este plan no llegó a entrar en vigor, entre otras cosas porque los sargentos de la Granja, estamos hablando de la época de Fernando VII y Isabel II, se levantaron en armas, dieron un golpe de Estado, acabaron con el Estatuto Real y proclamaron una Constitución nueva. Pero que no entrara en vigor no le quita ningún efecto, porque después todos los planes educativos que van a venir después hasta la Constitución, hasta la Revolución de 1868, hasta la Gloriosa, pues tiraron de él cuando las cuestiones educativas las llevaban los gobiernos conservadores. De esta parte de este capítulo, hablar muy poquito, un poquito solo de la ley Moyano, porque es de alguna manera la ley que marca de hecho ha sido la ley más longeva de todo el sistema educativo español. Ha durado 100 años, y si ha durado 100 años en España ha sido por una cosa, porque no se cumplía lo que decía, si no la hubieran cambiado. Aún así, la ley podía haber sido si hubiera sido una ley que se hubiera llevado a cabo, seguramente pues una educación que hubiera tenido una ley que hubiera tenido algún criterio nacionalizador, porque era una ley muy ecléctica, muy abierta, y bueno, pues cuando las cosas son muy abiertas y abarca a muchos sectores de una sociedad, pues tiene siempre más visos de ser realidad. Sin embargo, no pudo cumplir el objetivo para el que fue creada, entre otras cosas porque unos años antes la Iglesia, cuando vio que estaba perdiendo poder y la secularización iba a un ritmo galopante, bueno, pues apeló a cielos y tierras para hacer un acuerdo con el Estado, y llegaron a un acuerdo con el Estado y con la Iglesia. La Iglesia y el Estado llegaron a un acuerdo que se llama Concordato de 1851. Y a partir del año 1851 en que se firma ese concordato, va a ser absolutamente definitorio todo lo que se legisla a favor de la escuela, o todo lo que se legisla en la escuela española. Ese concordato va a estar totalmente, la escuela va a estar totalmente unida a la religión, como el musgo a las rocas, exactamente. Y por otra parte, también hay que decir que la ley Moyano, entre otras cosas, no cumplió los objetivos para los que se había creado, porque el Estado se desentendió de pagar la escuela, se la encargó a los municipios y a las diputaciones. La escuela primaria la tenían que pagar los pueblos y la escuela secundaria las diputaciones, porque había un instituto en cada, y no todas las provincias tenían institutos, se había hecho un instituto. ¿Y qué ocurrió? Estamos hablando de la época en la que se dan las desamortizaciones de Mendizábal y Madó. Se llevaron los bienes de la Iglesia, se desamortizaron, pero también muchísimas tierras pasaron a poder de terratenientes, con lo cual los bienes de propio y los bienes del común se los quitaron a los pueblos, y de alguna manera los ayuntamientos se quedaron sin ese arbitrio municipal que les era prácticamente la vida, ¿no? Si no tenían ni siquiera para subsistir como ayuntamientos, lo más fácil era quitárselo donde se ha quitado siempre el dinero, en la cultura, en la escuela. La famosa frase de "pasas más hambre que un maestro de escuela" empieza a tener vigencia precisamente en esta época, ¿no? Y además porque había otra cosa. La mayor parte, como os decía antes, de los españoles eran jornaleros, y los padres no veían ninguna ¿cómo os diría? Que la mayoría de la gente del campo fuera analfabeta era algo que ya estaba decidido de antemano. Saber leer y escribir no proporcionaba ventaja alguna para estar de jornalero o para estar de criado en la venta, en el cortijo o en la quinta o en la masía. Saber escribir o saber leer, si vas a estar pegado a la tierra como un ciego de la griega, pues te daba lo mismo. Entonces la ley Moyano, la escuela la escuela primaria la tenía arbitrada desde los 6 años hasta los 12, pero a los 9 el que iba a la escuela volaba porque a su padre le hacía falta el campo, ¿no?
Los primeros 30 años del siglo XX los he condensado en 2 capítulos, se llama La quiebra de la Restauración, el regeneracionismo laico y la dictadura de Primo de Rivera. Me he saltado un capítulo que se llama, o que lleva por título, El sexenio democrático, que si nos da tiempo hablamos un poquito más de él, porque en esos 6 años se pusieron en valor muchísimas cosas y nace quizás el proyecto educativo más avanzado y progresista que se ha hecho en este país, que no es otro que la Institución Libre de Enseñanza, de la cual a lo mejor podríamos tirar ahora de él en vez de estar buscando los proyectos educativos del país de los mares fríos como es Finlandia. Nosotros somos otras cosas y tenemos antigüedad. Bueno, como os decía, la quiebra de la Restauración, regeneracionismo laico y dictadura de Primo de Rivera. El conflicto planteado durante esta época, estamos hablando de la época 1902-1923. El conflicto planteado por las 2 identidades colectivas, por el control de la escuela, si bien se encuentra en su punto más álgido, no es, desde mi entender, lo más destacable del mundo. La novedad radica en la vía que utiliza la escuela, la Iglesia, para enfrentarse al Estado. Si hasta entonces la Iglesia siempre había recurrido a la vía institucional, es decir, cuando tenía políticos afines en el gobierno, pues aprovechaba para legislar a su favor, y cuando no los tenía, pues aguantaba como podía el temporal. Pero ahora no. En este periodo la Iglesia utiliza la vía no institucional, es decir, sale a la calle a manifestarse contra el Estado en unas movilizaciones impresionantes, por ejemplo aquí en Getafe, pero sobre todo en el Pilar de Zaragoza, aprovechando el 300 aniversario de la muerte de Teresa de Jesús, se hicieron peregrinaciones a los grandes centros de la Iglesia, pero los católicos en peregrinación por todos los caminos de España, por las portas, no recuerdo cómo se llama, la cruz de guía por delante con la imagen a la que se fuera a venerar, y por detrás las consignas políticas variadas de lo más significativas. Tenía una cita por aquí de esa época, porque a una de las movilizaciones que se hicieron para reclamar una escuela en la que participara la Iglesia en el mismo plano de igualdad con el Estado, asistieron 60.000 personas, peregrinos de todas las zonas de España en peregrinación, valga la redundancia, hacia Zaragoza. Y por otra parte, se constata que la escuela del primer tercio del siglo XX no fue ajena, nunca lo ha sido, a la enorme inestabilidad política del país. Entre 1902 y 1923 hubo 23 gobiernos y 53 ministros de educación. Comprenderéis que con estas mimbres se podían hacer conceptos, ¿no? Bueno, no obstante, los sucesivos ministros del ramo propiciaron reformas que, si bien se pueden calificar de poco significativas desde el punto de vista del número de alumnos a los que fueron beneficiarios de ellas, cualitativamente fueron importantes, porque se empezó a tomar cuerpo el concepto de escuela pública en los términos que se entiende hoy, y en esta época nacieron después instituciones tan importantes propiciadas por la IDE y propiciadas también por los otros movimientos, pues la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, la Escuela Moderna de los anarquistas, la Escuela Nueva de los socialistas. Aquí hay un colegio que se llama Núñez de Arenas, que es el fundador de la Escuela Nueva en España, por ejemplo, la Escuela Unificada de Lorenzo Luzuriaga, en fin, y una serie de ellos. Durante la dictadura de Primo, el regeneracionismo, en vez de ser laico, es un regeneracionismo cristiano. Primo de Rivera vuelve otra vez a las andadas y hace un plan que se llama el Plan Callejo, donde vuelve la escuela católica a todos los niveles y en todos los estamentos educativos, incluso en la universidad. De hecho, en la universidad los primeros estudiantes de la FUE, que luego se los ha visto todavía gente nonagenaria
en las mareas, en las marchas verdes de estos últimos años, todavía peleando, consiguieron acabar prácticamente con la dictadura mediante las movilizaciones, ¿no? Pero bueno, en este apartado el clamor era ya absolutamente en valor la cultura por encima de todas las cosas. No había otra fórmula para llegar a los estamentos en los que los países de nuestro entorno avanzaban y nosotros teníamos una escuela, sobre todo en el medio rural, pues absolutamente obsoleta, ¿no? Y quiero hacer os decía que el libro estaba dedicado entre otros a Luis Bello Trompeta, porque en esta época surge una figura absolutamente desconocida, quizás porque su nombre, Luis Bello, coincidió también con otro Luis Bello en la residencia de estudiantes, amigo de Lorca, amigo de Machado, amigo de Miguel Hernández, y parece que el uno y el otro se han confundido, pero este señor ha pasado al más absoluto de los olvidos. Luis Bello Trompeta era un periodista del Sol, del diario El Sol, el antecedente del diario El País, y había tenido un hermano que había muerto de tuberculosis, la enfermedad también por otra parte del siglo, en la escuela de Parlo. Había tenido ahí un hermano en la escuela. Entonces el clamor de la situación caótica de la España rural, pues no se conocía en muchos casos en la España urbana. Y alguien le encargó de que contara un poco, a través de una crónica diaria, la realidad sociológica de los pueblos de España. Y a este se le ocurrió una idea desde mi punto de vista genial. En vez de ir y preguntarle a las 3 P's, al praetor, al preceptor y al pater, es decir, al guardia civil o al militar, al alcalde y al cura, pues como era el pueblo, que le contaban lo que les parecía, dice, si yo visito las escuelas, una sociedad es cómo tiene su escuela. Y la primera escuela que visita pasa por Getafe. En Getafe no se detiene porque Getafe tiene una escuela pía del año 1700 y pico. Y claro, las escuelas pías de los escolapios eran escuelas muy dignas, cuidado. Entonces aquí no se detiene, él va buscando la escuela nacional y se encuentra primer titular de periódico, la primera crónica que hace en la escuela, por aquello de la herencia de su hermano, tenía razones, escribe el título del artículo es La Escuela Toril. Resulta que en Parla, a 14 kilómetros de la capital, se metía el ganado por la noche y prácticamente se limpiaba por la mañana para meter a los niños. Y la reflexión fue muy clara: si a 14 kilómetros de la capital tenemos una escuela como esta, pues ¿qué pasará con esto? Ocurre que entonces se toma la tarea de empezar a visitar escuelas y surge lo que surge siempre en España. A medida que va un personaje que va a salir con los periódicos, pues se arreglan las cosas. Aquí también se pasa, cuando va a venir aquí el gobernador, cuando va a venir el alcalde, cuando va a limpiamos la calle, limpiamos la ciudad. Y entonces a todos los pueblos les interesaba que el señor Luis Bello pasara por ahí. Por donde pasaba Luis Bello se arreglaba la escuelita o le tocaba algo. Bueno, cada día las crónicas eran mucho más. Era un alarido alarmante. Bueno, se había convertido en un fenómeno de masas, en aquella época. Fue el periódico El Sol, empezó a tener la cuenta en números azules, en vez de números rojos, y seguramente la parte de la riqueza de la familia de los Cotorno y compañía, que eran los originarios de ese diario, fueron potentes, entre otras cosas, porque vendían periódicos amontonadas debido a que el medio urbano no conocía la realidad sociológica de lo que era la España. Por decirlo en 2 palabras, la España de la Belle Époque urbana, pues era una España más o menos homologable a toda Europa, o a casi toda Europa, o a las ciudades europeas, y la España de Extremadura, de Andalucía, etcétera, etcétera, era la España que luego figuró en las novelas de Delibes como en las de Los Santos Inocentes. Una vez que terminó todo el cerco de Madrid, toda la zona de Asturias, toda la zona de Galicia, se publicó un libro, y el segundo libro naturalmente tenía que ir a todo el oeste español, ¿no? Que todos estamos ahora también en la misma guerra.
el analfabetismo y las formas de vida del medio rural, de los extremeños, en la zona sur de Andalucía, pues absolutamente patético. Bueno, se publica se recopila un libro en Extremadura, toda la crónica de todos los pueblos de Extremadura, y se publica en el año 1926, y el prólogo lo hace Azorín, un gran, como sabéis, el autor de La Regenta, y Azorín escribe un prólogo que lo llama Luis Bello, el misionero de la escuela, y hace una crítica brutal, bestial, a todo el Congreso de los Diputados, diciendo, así, no literalmente, no recuerdo, pero más o menos con estas palabras: un simple periodista haciendo lo que hacía el Quijote por los caminos de herradura de este mal país, está haciendo más por los niños de España, la patria son los niños, que todos los diputados sentados en el Parlamento. A partir de aquí, este es el antecedente de la Escuela de la República. Incluso en la propia dictadura de Primo, se crean 5.000 escuelas en España, a pesar de que no tenían ninguna intención de hacerlo, pero tal era ya la demanda, todo el mundo pedía escuelas. Aún así, bueno, pues Araquistáin, un escritor, solicita del Parlamento que se le haga un homenaje a este ilustre albense, el de Alba de Tormes, y con suscripción popular empezaron a juntar pesetita a pesetita, y este hombre pudo disfrutar de una casa en su pueblo pagada por los españoles, no por el Estado. Después fue diputado a Cortes, fue ponente en el Estatuto de Cataluña, y en el año 1937, como podéis imaginar, pues su figura prácticamente desapareció. Entre otras cosas, en el 34 fue metido en la cárcel con Campani, con compañía, que, bueno, ahora hemos oído hablar de Campani en la cárcel, de todo el proceso del 34, pero de Luis Bello ni siquiera se acordó nadie. Pero bueno, ahí está, ¿no? El asunto es que en este periodo, mirad, una cita de este hombre: quizás sea esta una de las lecciones más duras que en mis viajes por las escuelas de España me da la realidad. Yo considero la escuela como un instrumento de trabajo, como un arma en manos de un pueblo que lucha por su propia cultura. Algo más hay que hacer, por lo tanto, que construir edificios. Hay que defenderlos, infundirles calor y vida. Ya sé que la tarea es gigantesca. Se trata nada más y nada menos que de construir una nación. Bueno, después viajó por todos los pueblos de España. Llegó a Toledo, y en la puerta del Cambrón había una escuelita que regentaba un maestro. Toledo tenía 60.000 habitantes y había sido la capital del imperio. Bueno, no sé si tengo por aquí la cita. No la tengo. El caso es que habla con el maestro, y cuando ya se va saliendo, el maestro le dice: hombre, si usted pudiera hacer algo, dice: hombre, no se preocupe usted, le mandaremos pues unas matemáticas, una lengua, la historia de España. Y dice: no, necesitamos una cosa más elemental, que no me acuerdo el nombre del maestro. ¿Qué necesita? Dice: una pizarra. En la Imperial Toledo, con 66.000 habitantes, una de las escuelas carecía de una pizarra. Bueno, pues esa era la realidad en el año 1926 de este país, de la escuela de este país. No digo que hayáis nacido ninguno en el 26, pero mi padre, por ejemplo, nació en el 22, es decir, hace 3 días, ¿no? Bueno, el periodo comprendido entre 1931 y 1939 lo hemos distribuido en 2 capítulos. La escuela de la segunda, 145 páginas. O sea, prácticamente la mitad del libro está dedicada a la Escuela de la República y a las escuelas de la España en guerra, que son muy poco conocidas. Bueno, 1931-1939 lo he titulado La Escuela de la Segunda República, de súbditos a ciudadanos, y las escuelas de la España en guerra, el binomio inseparable de educación y política. Con el advenimiento de la Segunda República y el nuevo marco educativo propugnado por esta, donde se concibe la escuela como el instrumento o como el agente socializador por excelencia para hacer ciudadanos
formados en los tres grandes principios que inspiraba el orden constitucional republicano: laicismo, libertad e igualdad, la guerra escolar, como podéis imaginar, alcanzó tintes épicos. Ningún otro debate de los habidos durante los 3 años escasos en que, digamos, hubo convivencia parlamentaria, la ley de reforma agraria, el Estatuto de Cataluña, a través del Estatuto de Cataluña, el matrimonio civil, polarizó tanto el Parlamento y la calle. La guerra de las ideas, escuela laica o escuela confesional, se convirtió en uno de los pilares fundamentales del argumentario que propició el fallido golpe de Estado y la posterior guerra civil. España, se decía, será católica o no será, ¿no? Este capítulo es muy largo. Yo he dividido no que porque lo haya yo dividido, sino por lógica y estructura de la propia legislación en la escuela. Hay los 2 primeros años del mandato republicano, lo hemos titulado el bienio educador. Hay 2 partes en este bienio educador, es algo más de 2 años, pero el primer bienio es el regido por Marcelino Domingo. Supongo que muchos de vosotros sabéis la procedencia de este, era catalán, de tendencias anarquistas. Creó una escuela racionalista en Roquetas de Mar. Bueno, y quizás de este periodo lo más conocido de todos son las famosas misiones pedagógicas, ¿no? Pero en realidad las misiones pedagógicas, con todo este aureola que tienen por aquello del simbolismo, desde el punto de vista de escuela, son poco significativas. Hubo misioneros y misioneras, aproximadamente unos 650, repartidos entre los pueblos de menos de 3.000 habitantes, pues como mucho fue darles un poquito de caldo para que probaran lo que era la cultura, ¿no? Aún así, bueno, el ministro hizo una especie de decreto, el tercer decreto que hace la República sobre la escuela, y viene a decir más o menos esto: mira, el ministro que suscribe estima necesario y urgente ensayar nuevos procedimientos de influencia educativa en el pueblo, acercándose a él y al magisterio primario. Es decir, las misiones no eran solo para enseñar a leer y a escribir a los muchachos, sino también para levantar un poco también la moral de los maestros que estaban perdidos en los montes y además con pocos conocimientos. Es decir, se trata de llevar a la gente, con preferencia a las que habitan en las localidades rurales, el aliento del progreso y los medios de participar en él, en sus estímulos morales y en los ejemplos de avance universal, de modo que los pueblos todos de España, aun los apartados, participen en las ventajas y gocen nobles reservados hoy a los centros urbanos. Dependiente del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, se crea un patronato de misiones encargado de difundir la cultura general, la moderna orientación docente y la educación ciudadana en aldeas, villas y lugares, con especial atención a los intereses espirituales de la población rural. Eso es lo que contaba el ministro. Las misiones pedagógicas después fueron atacadas hasta extremos inauditos por la identidad colectiva que le disputaba el control de la escuela. Otra cita: así valoraba la falange zamorana en un periódico, El Imperio, en el año 1937. Allá iba la barraca de Lorca, envenenando con su literatura morbosa las aldeas y los pueblos de España, para desatarlos después en el odio y el fratricidio humano y desgarrador que tan funestas consecuencias han traído para todos. Bueno, en este periodo, aparte de las misiones pedagógicas, se siembra el suelo patrio de escuelas, por lo menos en el papel. No todas se pudieron construir porque 2 años duran muy poco, ¿no? Solamente 2 años. Y las siguientes elecciones de la República, las fuerzas progresistas pierden las elecciones y las gana la dichosa o la famosa o la conocida CEDA, que no era republicana. Era derecha, pero no republicana, porque también había republicanos de derecha y muchísimos más. De hecho, el presidente del gobierno que más años estuvo presidiendo la República en España, de la Segunda República, era del Partido Radical, fue el ínclito Alejandro Lerroux. De izquierdas tenía muy poquito, porque a veces digo esto porque se parece que la República burguesa
o la Segunda República Española, que fue sobre todo burguesa, fue una república llena de rojos, comunistas, socialistas, es mentira todo eso. Bueno, la segunda parte de este apartado es Fernando de los Ríos, el ministro, crea una ley o crea el proyecto de base para la enseñanza primaria y secundaria, que no pudo y no ha entrado en vigor nunca, no llegó a entrar en vigor, y sí que acabó con la ley, con la ley de congregaciones religiosas y con la ley de confesiones religiosas, y suprimió la escuela suprimió la religión en la escuela. Voy muy deprisa porque si no, no vamos a terminar. En el bienio rectificador, es el segundo bienio, el bienio que en términos, digamos, de historia se conoce como el bienio negro, lo llamamos rectificador porque saltaron en esta época, pues todo el camino inicial que se había hecho durante el primer bienio, pues en el segundo se cambió todo, ¿no? Y durante la campaña electoral de este periodo saltaron a la arena política todos los debates. Se debatió sobre la forma de Estado, si monarquía o república, sobre si debería ser federal o unitaria, sobre si burguesa o proletaria. Pero los rescoldos, todavía vivos, provocados por la disolución de la Compañía de Jesús y los debates incendiarios habidos durante la tramitación de la Ley de Congregaciones Religiosas, se impusieron a todo lo demás. La triunfadora Ceda nació en el 28 de febrero del 33, había hecho del criterio religioso su razón de ser, y así se refleja en su acta fundacional por la ley. En el orden político-religioso no puede ni quiere tener otro programa que el que representa la incorporación al suyo de toda la doctrina de la Iglesia Católica sobre este punto. Las reivindicaciones de carácter religioso deben de ocupar y ocuparán siempre el primer lugar de su programa, de su propaganda y de su acción. Bueno, bajo estas premisas diseñaron una campaña que he escrito aquí algunos de los eslóganes con los que salían a los mítines a la calle. Vamos a hacer la revolución con el crucifijo en la mano. Vamos a hacer la revolución auténtica de las derechas por Dios y por España. Otro eslogan, ante todo católico y español, ante todo España y sobre España Dios. Dos revistas de la época, de líneas editoriales totalmente distintas, definieron la campaña electoral de la Ceda como una campaña hecha a cristazo limpio. Además, a estas alturas del año ya, en febrero del 33, la Ceda se había convertido en un fenómeno de masa. Empezó como siendo un partido pequeñito, se había convertido en un fenómeno de masa, y el órgano del periódico de la Ceda, el Debate, pues llegaba a todas las provincias de España, ¿no? La llegada de la Ceda al gobierno, como sabéis, de la nación, pues se hizo entraron en Asturias, proclamaron el estado de sitio en toda España, revirtieron todo el sistema educativo del primer bienio, declararon el estado de guerra, a pesar de que en el artículo 6 de la Constitución de 1931 se declaraba no estaba permitida la guerra para solucionar ningún conflicto. Saltaron la Constitución, quitaron las competencias, no pusieron el artículo 155, pero fue el mismo, quitaron todas las competencias educativas a la Generalitat y pusieron un delegado, como ahora, un delegado educativo para quitar al consejero de política educativa de la Generalitat. Lo digo esto porque, bueno, parece que hemos hecho muchas cosas, pero en realidad estamos donde estábamos. Si se aplican las mismas políticas, se suelen tener los mismos resultados. 2 puntos. Crecimiento septicémico de nacionalistas. En el 34 se hizo lo mismo que se está haciendo ahora. Bueno, aparte de eso, en 2 años tuvieron 8 ministros. 8 ministros en 2 años, el que se movía un poquito, porque había ministros republicanos, de derechas, pero republicanos, pero el que se movía un poquito lo eliminaban. El que se lleva la palma de las eliminaciones es un señor que tiene calle famosa, plaza famosa en Madrid, Manuel Becerra. 16 días de ministro. Era maestro masón, maestro del Gran Oriente. Si estuviera aquí César Navarro podría hablar
de este matemático de derecha republicano que intentó más o menos seguir un poco en los mismos principios que tenía el bienio anterior, pero que a los 16 días, cuando vieron que los tiros iban por ese lado, 16 días. Lo digo a título de curiosidad. Popular intentó volver a retomar otra vez lo que había sido la escuela del primer bienio, pero claro, si recordáis, el 16 de febrero fueron las elecciones en 1936 y el 12 de mayo todavía no se había constituido el gobierno de Casares Quiroga. El 18 de julio estalló el movimiento, por lo cual, bueno, pues lo poco que se pudo hacer en esta época fue mínimo. Si acaso, me parece, recuerdo algún decreto en el que se crearon algunas escuelas municipales y maternales, pero muy poco más, ¿no? Y para ir terminando, las escuelas de la España en guerra, el binomio inseparable de educación y política. Era verano en el 1936. Era un julio azul teñido de oros violentos. Era la siega y los baños en el río y el cielo estrellado bajo nuestras cabezas. Era verano en Castilla. Recuerdo que hacía calor, mucho calor. De pronto, una mañana, estalló la catástrofe. El mundo se desplomó. Todo comenzó a derrumbarse a nuestro alrededor y los niños asistimos despavoridos al final de nuestra infancia, que escribía un niño ya de mayor recordando lo que había escrito. Y bueno, esto lo sabemos todos. Siempre que los adultos hemos o han tomado las armas, los niños han sido las primeras víctimas. 120.000 niños murieron en el país. El estallido de la guerra supuso, como podemos suponer, una convulsión social en todos los órdenes de la vida de dimensiones inconmensurables y afectó a la escuela de manera, en ambas zonas de manera singular. Ninguno de los dos contendientes renunció a utilizar la escuela como un agente socializador de primer orden para afianzar en la conciencia de los niños los principios ideológicos que cada uno anhelaba implantar una vez terminado el conflicto, ¿no? De ahí que en la España de la guerra se puedan distinguir tres concepciones distintas de escuela. Una escuela de orientación comunista, otra con ribetes libertarios y la otra, la de la España ocupada, pues dogmática y confesional. Se puede argumentar que fueron unas escuelas con apellido, efectivamente, pero también se puede decir, sin temor a equivocarse, que como todas, la escuela es, ha sido y será un instrumento de control social. Para eso nació, para eso sirve y para eso seguirá habiendo escuelas en el futuro. Por ello, lo que conviene es hacer de ella un instrumento controlado democráticamente, único modo de que satisfaga las necesidades que la sociedad le exija, y hasta ahora no se conoce otra fórmula que la escuela pública y laica. Hablar de cada una de las tres escuelas, no sé cómo estamos. Pues la escuela, digamos, de orientación comunista, gubernamental, es la propiciada por el propio gobierno en guerra, y se puede decir que el ministro, hubo un ministro anterior, muy poquitos meses, pero el ministro, el adalid de esta escuela, desde mi punto de vista es la escuela más interesante de toda la época de la República, la escuela de la España en armas, porque la escuela del primer bienio pues prácticamente fue construcción y creación y legislación, pero en la escuela durante la guerra ya había maestros formados en el plan profesional, ya había maestros republicanos, etc. Pero bueno, esto es un criterio, ¿no? Toda España era una escuela. Hubo escuelas, se crearon institutos obreros para los chicos que no tenían conocimientos, no habían podido acceder a los bachilleratos. Se llevó la escuela al frente, se hicieron las milicias de la cultura, se alfabetizaron las trincheras, se creó una cartilla conocida que se llamó la cartilla escolar antifascista, que en la que, según los datos hay que cogerlos con cierto no sé, cuidado, porque bueno, todo el mundo hace propaganda
no todos hacemos publicidad en las guerras y todo, ¿no? Pero se dice que llegaron a aprender hasta 300.000 soldados en el transcurso de la guerra. A lo mejor fueron menos, pero el hecho significativo es que se puso en valor la cultura incluso en un estado de guerra. A lo mejor por eso la perdieron, porque en vez de estar pegando tiros contra el fascismo o el franquismo, está haciendo ese país. Vale, es una broma. Lo cierto es que con esta cartilla, como decía, aprendieron unos 300.000 historiadores o sociólogos, lo han dejado en 150.000, pero el hecho es absolutamente trascendente, ¿no? El caso es que luego si ponemos unas fotos por ahí saldrá una cartilla. Se gestionaron, como sabéis, se hizo un plan, que fue el plan de la escuela arreglada de escuela primaria de 1937, que ha sido el plan más acabado y perfecto que ha hecho la escuela española, y es un plan que coge toda la bonomía de la ILE, toda la parte, digamos, de la escuela protagonizada por la ILE, donde el deleite, el juego, el cuidado del niño, la salida a la naturaleza, se conjunta con la escuela nueva socialista de Núñez de Arenas y compañía en la socialización, es decir, llevar no solo la cultura a la gente más económicamente mayor. Recordar que la ILE había nacido por iniciativa de la expulsión de los profesores de la universidad, y de alguna manera era una escuela un poco elitista, ¿no? Porque, bueno, pues podían acceder a ella las clases burguesas más, pero la escuela socialista preconizada por Núñez de Arenas y Lorenzo Luzuriaga, pues era mucho más social. Bueno, pues este plan aúna esas dos cosas. Y bueno, pues tiene elementos tan novedosos como los que ahora sabéis que están en tela de juicio, la enseñanza por asignaturas. Dentro de muy poco es bastante probable que las asignaturas salten por los aires y se estudie en forma mucho más globalizada, con actividades de otro tipo, actividades creativas o creadoras. Los jesuitas, por cierto, lo están haciendo ya. Bueno, pues esta gente, este plan contemplaba la mitad de la jornada para la instrucción, es decir, los instrumentos, el lenguaje, las matemáticas, la historia, etc. Y el resto del tiempo a las actividades creativas, a las actividades creadoras, la música, los trabajos en la educación corporal, etcétera, etcétera, etcétera. Este plan, claro, estuvo en muy pocos sitios porque a medida que iba avanzando las fuerzas de ocupación, pues no pudieron disfrutar de muchas zonas, pero en Cataluña sí se pudo, porque fue la última. Cataluña tuvo 2 años de escuela unificada, la Escola Unificada de Cataluña. En el Consejo, bueno, pues 60.000 niños catalanes pudieron disfrutar de esta escuela. Y según Núñez Seuxas y otros historiadores que han tocado mucho este tema, nos hablan de que ha sido, como decía, el plan educativo más acabado y perfecto. Cierto que con un cierto sesgo ideológico, pero es que es como todas. Si vosotros veis, cualquier tipo de escuela tiene un apellido, hasta la escuela pública es el apellido de la escuela laica, escuela confesional, escuela concertada, es que todas tienen apellido, es decir, todas las escuelas de alguna manera tienen sesgo ideológico, y es que no puede ser de otra manera. La escuela neutra no existe, ojalá existiera, pero no existe. Bueno, gestionaron las colonias escolares. A medida que iban avanzando las tropas, los niños hubo que sacarlos de los centros. En Madrid, por ejemplo, el Colegio Cervantes, estuvieron en la colonia del Perelló, en Valencia, con un plan educativo absolutamente increíble para los tiempos. Se tuvo que gestionar después la escuela del exilio, que sería largo y tendido hablar de ella. Se tuvo que gestionar, no ha habido ningún país que haya gestionado este tema como se gestionó en España. La vergüenza que estamos teniendo ahora con el tema de los refugiados es absolutamente impresentable. No había que haber cogido nada más que la legislación republicana que legisló precisamente para el tema de los niños de la guerra, el cómo llevarlos, el cómo traerlos, el cómo llevar a las zonas donde no estaba la guerra, y hubiéramos tenido resuelto todo, seguramente todo el tema que ahora, bueno, pues están por ahí, no sé dónde. Bueno, no quiero mirarme más.
La escuela anarquista de la España ocupada, me gustaría hacer algunas precisiones sobre esto, porque los anarquistas han sido la ideología que más lejos ha tenido a los niños ideológicamente de la escuela. Es decir, la gente que más ha intentado una escuela lo menos ideologizada posible. Pero, por no entretenernos más, porque habrá que hacer un coloquio, deciros que los ateneos fue otra de las modalidades de la escuela anarquista, fueron la forja de muchísimos anarquistas, ¿no? Y poneros un ejemplo. Los ateneos que no habían sido destruidos fueron cerrados. El emblemático Ateneo Enciclopédico Popular de Barcelona, fundado en el 1903, llegó a tener 26.000 asociados. Lo prendieron fuego las tropas franquistas de ocupación en el 1939. La mayoría de los archivos y su rica biblioteca fueron pasto de las llamas, y el resto se lo llevaron al archivo de Salamanca y parte de su biblioteca a los fondos públicos de la Universidad Central de Barcelona. Desde entonces no tiene sede oficial. En el año 2011, el Ayuntamiento de Barcelona acordó por unanimidad asignarle un local en el barrio del Raval, pero el convenio todavía no se ha producido. Bueno, y nos queda la escuela de la España ocupada. Bueno, pues como podéis imaginar, en la escuela ocupada pues se fue imponiendo la escuela confesional, la escuela inspirada en nacionalcatolicismo. Voy a leer un dato sobre el modelo, y con esto prácticamente terminamos. Ninguna de las otras nacionalidades europeas tiene, en efecto, una formación tan pura, tan definida y tan alta como la nacionalidad de España. Se forma esta como tendencia necesaria a la unidad en una larga cruzada contra los enemigos de la religión. Es decir, que si consideramos a las cruzadas como el hecho histórico más característico, más significativo, más representativo de la unidad moral de la Edad Media, de la que pudiera llamarse el cristianismo europeo, España es, en la historia, la más perfecta representación de ese cristianismo, porque España estuvo impregnada, amasada con esta fuerte sustancialidad histórico-religiosa, militar, medieval. Los fascismos italianos, ojo al dato, los fascismos italianos o alemán no han inventado para nosotros nada. España fue fascista con un avance de 4 siglos sobre ellos, cuando fue una grande, libre y verdaderamente España. Fue entonces, en el siglo XVI, cuando, identificados Estado y nación con la idea católica eterna, España fue una nación modelo, el alma mater de la civilización cristiana y occidental. La cita es de Per Martín, que fue un adalid y uno de los ideólogos del nacionalcatolicismo en España, ¿no? Bueno, pues la escuela esta, lo primero que hicieron fue el proceso depurador y la eliminación de todo vestigio republicano, y el proceso depurador se dio a 3 niveles. Depuraron libros, depuraron bibliotecas y depuraron maestros. 1000 maestros, el 2% de los 12.000, de los 50.000 al inicio de la Guerra Civil, fueron asesinados o fusilados. Entre 13.000 y 16.000 del total fueron sancionados, entre 5.000 y 8.000 fueron separados del servicio y dados de baja del escalafón, y solo unos 6.000, un 12%, pudieron seguir ejerciendo su profesión, aunque perdieron su plaza en la escuela y fueron trasladados a otros lugares. Para socializar en su modelo social a los niños futuros o a los hombres futuros del régimen, se creó un bachillerato que se llama el Bachillerato de 1938, y este bachillerato, bueno, pues pasa por ser el formulario educativo más ideologizado y el culmen en el sentido de la escuela francesa. El veredicto adverso de la guerra para la causa republicana trajo consigo la dictadura del general Franco y por ende su modelo escolar, del que en no poca medida la escuela actual sigue siendo tributaria. Vamos a poner un vídeo de 2 minutitos
con eso terminamos un poco el acto. Échame mano a la mano, esto no sé cómo.